Buenas tardes. Qué alegría me da nuevamente reunirme con usted en este domingo. Estamos cerrando el mes de mayo y el desafío que hemos recibido de parte de Dios para protección de nuestra familia es muy grande. Sin embargo, también es muy importante. Por eso hoy nuevamente le doy la bienvenida a este canal de YouTube Encuentros con el Señor Dios Habla Hoy. El deseo que tengo en este día, como cada vez que me presento ante usted, es que usted se presente en la presencia de Dios, que experimente su presencia, que tenga un encuentro personal con Él y que le escuche hablar, porque Él le ama y está interesado en usted, está interesado en su familia. Dios quiere que se cumplan en usted y en su familia los propósitos buenos que preparó para usted. Creo que Dios nos ha dirigido a lo largo de este mes con su palabra a la toma de decisiones. Pero en este domingo en particular me parece que la decisión que debemos tomar es la más importante. Estoy hablando de decidir por Dios. Decidir por Dios para nuestra familia. Y es que basta que veamos un poco a nuestro alrededor, escuchemos las noticias, recordemos lo que está pasando en la familia de los vecinos, en las familias que representan nuestra nación, pero particularmente en nuestra propia familia. Y nos demos cuenta que la familia está en decadencia. En el tiempo que vivimos, la familia cristiana necesita a Dios, necesita a Jesucristo ahí como fundamento. Créame esto, sin Él, sin el Señor en nuestra familia se destruirá. Se vendrá abajo en uno u otro momento, pero va a suceder. Y ahora, hoy en día, las fuerzas que luchan contra la familia se han multiplicado. Es por eso que quiero invitarle a reflexionar en esta mañana en un desafío que Dios tiene para usted y para mí. El desafío que Josué le presentó al pueblo de Israel justo cuando habían tomado posesión de la tierra prometida. Cuando Josué se escribió en el capítulo 24, el pueblo de Israel ya había entrado a la tierra prometida, ya habían repartido también todo el territorio de las diferentes tribus de Israel. Llegaba el momento después de muchísimos años, porque 430 años habían estado en Egipto, viviendo en una misma región. Durante los siguientes 40 años habían andado por el desierto, viviendo unidos como nación. Pero estaban llegando a la tierra prometida y era el momento donde se iban a separar. Cada tribu se iba a ir a su propia región que se le había dado. Se iban a separar por primera vez en casi 500 años. Así que había una preocupación en Josué, su líder, y es cómo se iban a lograr mantener en una buena relación con Dios. Cómo se iban a asegurar que cada uno de ellos, que cada una de sus familias estaría relacionada con el Señor y viviendo conforme a sus principios. Por eso, el desafío que Josué les presenta es el desafío que usted y yo debemos tomar hoy, ahora. Porque precisamente así se llama este mensaje, una decisión urgente. Usted y yo debemos decidir en este momento complicado de nuestras vidas a quién vamos a recurrir, a quién vamos a servir, a quién vamos a temer, con quién nos vamos a dirigir. Escucha el desafío de Josué en el capítulo 24, en los versículos 14 y 15. Dice la Escritura: Ahora pues, teman a Jehová, y sírvanle con integridad y en verdad, y quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan a Jehová. Y si mal les parece servir a Jehová, escójanse hoy a quién van a servir, si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Este fue el desafío que Josué le presentó al pueblo. Cada uno ahora tendrá que ver por sí mismo, por su familia y por su nación. Yo no sé qué van a decidir ustedes. Las opciones se les presentaron. Los dioses de Egipto, de donde venían. Los dioses de los amorreos en donde habitaban. Pero había una tercera opción que es la única que puede darle a la familia de hoy estabilidad,
protección, provisión. Yo y mi familia serviremos a Dios. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana condúcenos a cada uno de nosotros a tomar una decisión valiente y hacerlo ahora. Sabemos que urge que la familia sea protegida, que la familia sea edificada sobre la roca que es Jesucristo. Ayúdanos a entender la gravedad, a entender la importancia y a entender la urgencia. Dirígenos en este momento a un encuentro contigo, escuchar tu voz y tomar la decisión urgente. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El pueblo de Israel había llegado a un punto en el que tenía que tomar una decisión porque iban a comenzar a vivir cada uno en diferente lugar. Ya no iba a estar Josué para estarles animando, motivando, exhortando y reprendiendo, como habían estado acostumbrados con Moisés y luego con él. Ahora iba a ser la decisión personal. En este momento de nuestra existencia, usted y yo debemos también decidir. No podemos esperar que el gobierno decida por nosotros lo que es la familia y cómo cuidar la familia. No podemos esperar que en la iglesia nuestro líder espiritual decida por nosotros. No puede decidir por su iglesia. Pero usted, ahí donde está, con las personas que vive, tiene toda la influencia y el poder de Dios para influir, para tomar esta decisión valiente. Yo y mi casa serviremos al Señor. Miren, en estos tiempos las cosas se han complicado para la familia y el hogar, aún para los hogares cristianos. Estamos viviendo un tiempo difícil. Hemos llegado a un momento difícil para la humanidad. Hemos llegado a un momento difícil para el cristianismo. Hemos llegado a un momento difícil para la iglesia del Señor. Y obviamente hemos llegado a un punto muy difícil para la familia que teme a Dios. Estamos siendo bombardeados. Hoy en día los niños de las familias cristianas, cuando llegan a la adolescencia, están tomando la terrible decisión de hacer a Dios a un lado, de salir de la iglesia, de vivir a su manera. Porque como iglesia y como cristianos, no les hemos transmitido la verdad de la relación con Dios. La familia está en peligro. Necesitamos tomar ahora una decisión urgente. Seguramente conocemos matrimonios cristianos que han dado mal testimonio. Matrimonios cristianos que han terminado en divorcio. Matrimonios cristianos que, aunque no se han divorciado, son infieles. Hay amargura. Matrimonios cristianos cuyos hijos adolescentes están en abierta rebeldía contra Dios por culpa de la situación que viven en sus familias. Todo eso nos impulsa a reconocer que estamos perdiendo nuestras familias. También los cristianos estamos perdiendo nuestros hogares. Algo muy grave está sucediendo. La familia de nuestros tiempos está perdiendo la guerra por el descuido y por el desamor que hay entre sus miembros. No debemos resignarnos ni darnos por vencidos. Necesitamos luchar y en este momento tomar esta decisión urgente porque algo grave le pasa a la familia. Tenemos que salvar a nuestra familia, ¿no es verdad? Yo quisiera que usted pudiera tomar este mensaje, asimilarlo, reflexionarlo, reconocer la verdad de la palabra y tomar esta decisión urgente. Necesitamos tomar una decisión por nuestra familia. No importa cuál es el rol que usted juega ahí. Si es el padre o la madre, si es uno de los hijos, si es uno de los hermanos, no importa incluso si es el más pequeño, si es una mujer. Necesitamos tomar una decisión urgente. Mi familia y yo serviremos al Señor. Usted y yo, con el poder de Dios, podemos lograr que nuestra familia ame a Dios. Usted y yo podemos lograr que nuestra familia desee obedecer la palabra de Dios. Usted y yo podemos lograr que nuestra familia quiera servir a Dios, no solo dentro de un templo, sino en su vida cotidiana. Usted y yo podemos lograr con el poder de Dios que nuestra familia quiera leer la palabra, ame la palabra de Dios, que quiera memorizarla, que quiera que se lea todos los días. Usted y yo podemos lograr que nuestra familia disfrute ir a la iglesia, convivir con ella, participar con ella. Usted y yo, tomando la decisión valiente, podemos determinar y guiar a nuestra familia para que sea un testimonio de luz, de unidad y de amor al mundo que nos rodea. Podemos lograr que nuestra familia quiera ir a trabajar en la obra misionera, quiera compartir de Jesús,
Podemos lograr que cada miembro de nuestra familia quiera dar el diezmo sin que le pese en lo absoluto. Usted y yo podemos animar a nuestra iglesia a amar, a seguir a su pastor. Usted y yo podemos ser una influencia para que cada miembro de nuestra familia reciba a Cristo como su Señor, se bautice en obediencia y viva para agradarlo a Él. Usted y yo podemos lograrlo. ¿Pero cómo? Tomando la decisión urgente. Mi familia y yo serviremos al Señor. Déjeme mostrarle, y espero ser breve, 4 importantes puntos que deben ayudarnos a tomar esta decisión urgente. La primera, este es el tiempo de decidir. Este es el momento. El pasaje que leímos ahí en Josué 24:14 comienza de esta manera. Ahora pues, mire, este es el día, este es el momento, este es el tiempo. Es cuando todo está fracturando a la familia, cuando más ideologías están empezando a golpear la familia, cuando nuevos diseños están tratando de destruir la familia, sumado a todo lo demás que ya estaba sucediendo y que está destruyendo terriblemente la integración familiar. Todo eso nos determina que este es el momento de decidir. Mi casa y yo serviremos al Señor. Usted puede tomar esa decisión y hacerlo ahora, porque hasta aquí, hasta este momento, Dios nos ha ayudado. Hasta ahora Él ha estado con nosotros. Hasta este momento, en medio de todas las luchas, nos ha sostenido. Pero este es el momento en que colaboremos con Él, que no le dejemos todo a Él. Usted y yo, ahí donde estamos, cada uno en su familia, puede tomar la decisión urgente de que usted y su familia sirvan al Señor. Este desafío es para hoy. Este es el momento. Quiero recordarle que ya se había sucedido algo parecido, que en 1 de Reyes 18:21 había una situación muy semejante. El pueblo se había distanciado de Dios, estaba adorando a otros dioses. Y entonces a través del profeta Elías viene un desafío para el pueblo de Israel, para las familias del pueblo de Dios. Se encuentra en 1 de Reyes 18, versículo 21. Dice lo siguiente: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicarán ustedes entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle. Y si Baal es Dios, vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. El desafío que se estaba presentando en el momento de Elías era muy parecido al que se había presentado en el tiempo de Josué. El pueblo estaba tomando decisiones equivocadas. La nación de Dios estaba siendo confrontada. Las familias estaban siendo destruidas porque no estaban poniendo a Dios en primer lugar, porque no estaban decidiendo que Él iba a ser la fortaleza de su vida y la fortaleza de su hogar. Eso estaba sucediendo en el tiempo de Josué, estaba sucediendo en el tiempo de Elías y está sucediendo en nuestro tiempo. En este momento. Es aquí donde viene el desafío. ¿Hasta cuándo claudicaremos entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo estaremos diciendo sí a Dios, pero también diciéndole sí a nosotros? ¿Hasta cuándo estaremos tratando de vivir conforme a ciertas partes de la palabra de Dios y también a ciertas cosas que se nos han ido transmitiendo por la sociedad? ¿Hasta cuándo estaremos compitiendo contra Dios con nuestros trabajos, con nuestros ingresos, con nuestros recursos e incluso buscando el bienestar para nuestra familia? ¿Cuándo dejaremos de pelear en contra de aquel que es el único que tiene la solución para nuestra familia? Ahora pues, este es el momento clave en nuestra historia. ¿Hasta cuándo claudicaremos entre dos pensamientos? Si usted reconoce, si usted acepta, si usted considera que Dios es verdad, que Él es real, que le ama, que envió a Jesucristo a morir por usted y que le ha puesto a Jesús como roca para su vida y su familia, decida hoy por Él. Ahora, decida por Dios. Y si le parece que Dios no es la solución, si usted determina en su mente y en su corazón que no es verdad y que no es algo que sea digno de ser reconocido, alguien digno de ser reconocido, entonces aléjese de Dios. Pero este es el momento de tomar la decisión. Si Dios realmente es el Señor y Salvador y fortaleza de la familia, vayan en pos de Él. Entréguese al Señor. Tome su palabra y determínela como el fundamento de su familia, como la norma de fe y de conducta de su hogar. Y permita que Dios le use a usted como instrumento,
como constructor y perito arquitecto de esa familia, para que su familia se mantenga firme a pesar de las cosas terribles que tratan de destruirla. Este es el momento. Ahora necesitamos decidir. Hoy, usted, yo, cada uno de nosotros puede marcar una diferencia para nuestra familia en medio de un mundo que trata de destruir la familia. El futuro de nuestras generaciones puede estar hoy en nuestras manos, en sus manos. ¿Se da cuenta? ¡Qué desafío tan grande! ¡Qué oportunidad tan maravillosa! Sí, tal vez parezca que es un paquete demasiado grande, pero estamos hablando de poner a Dios como el fundamento de nuestra familia. Yo no sé qué harán los demás. Yo no sé qué hará usted, pero yo puedo tomar mi decisión. Yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora, este es el momento de tomar la decisión. Josué aclara perfectamente y desafía al pueblo y les dice, y si mal les parece servir a Jehová, escójanse hoy a quién servir. Me gustaría que en este momento se diera cuenta de lo urgente de esta decisión. Por favor, vea a su familia. Yo no sé si usted ocupa un lugar de liderazgo como papá o mamá, o si es solo uno de los hijos o uno de los hermanos, si es un hombre o una mujer, es muy joven, no lo sé. Pero vea, por favor, cómo está su familia con respecto a Dios. ¿Cómo está su familia con respecto a la moralidad? ¿Cómo está su familia con respecto a sus conceptos y a los hábitos que tiene? ¿Cuáles son los principios que cada miembro de su familia tiene para lo que les resta de vida? ¿A cuántos miembros han perdido de la unidad familiar, de la santidad del hogar? Considérelo y dése cuenta. Este es el momento de escoger. Este es el momento de decidir. No espere más. No espere perder más miembros de la familia. No espere vivir más circunstancias dolorosas que han destruido, que están dañando, que están llenando de heridas a los miembros de su familia. Ahora, este es el momento de decidir. Es una decisión urgente. Tome la decisión de Josué, haga la suya. Mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. El segundo punto a analizar. Decida por una familia que tema a Dios. Esta decisión es clave. El momento es ahora, es urgente, pero la decisión inicial debe ser temer a Dios. Esto es lo más importante, el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Definitivamente, para tomar una decisión como la de Josué, mi casa y yo serviremos al Señor, necesitamos temor del Señor. Y si la familia teme a Dios, entonces será doblemente feliz. ¿Sabía usted eso? Es lo que nos dice la palabra en el Salmo 128. Dice ahí en los versículos 1 al 4, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. La palabra bienaventurado significa doblemente feliz. Es decir, que nuestra familia puede ser doblemente feliz si realmente cada miembro toma la valiente decisión de temer a Dios. Y esto implica andar en sus caminos. Pero vea las promesas para un hogar que teme a Dios. Dice a partir del siguiente versículo, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y luego vuelve a decir en el versículo 4, he aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. ¿Se da cuenta? Esta es la parte clave en la vida de la familia y en medio del mundo que vivimos hoy. Temor de Dios. Cuando el temor de Dios mueve el corazón del papá, de la mamá, de los esposos. Cuando el temor de Dios nace y se crea, se enseña en los hijos. No importa si son pequeños, adolescentes, jóvenes o ya son adultos. Cuando hay temor de Dios, hay sabiduría. Cuando hay temor de Dios, se cuida la vida de contaminarse con aquellas cosas que autodestruyen el cuerpo, la mente y el espíritu. Cuando hay temor de Dios, siempre se le consulta para las decisiones importantes. ¿Con quién me voy a casar? ¿Cuál es la carrera que voy a estudiar? ¿Cuál es el empleo que voy a tomar? ¿A qué me voy a dedicar?
¿Cuáles van a ser los principios morales que voy a transmitir a mi familia? Todo eso nace en el temor de Dios. Un hogar feliz es un hogar temeroso de Dios. Un hogar que le da a Dios el primer lugar. Un hogar que teme a Dios es de esos hogares que resplandecen, que llaman la atención por cómo son el esposo con la esposa y la esposa con el esposo. Llaman la atención por ver cómo son los hijos, porque hay algo especial ahí. Claro, es Dios edificando la casa. Necesitamos determinar la decisión valiente de ver por una familia que tema a Dios. ¿Y cómo enseñamos el temor de Dios? A través de la palabra. Mostrémosle a la familia quién es Dios, lo que hace por nosotros, su santidad. Mostremos lo que Él merece, de lo que es digno. Eso nos permitirá conocerlo y experimentar ese temor reverente, porque no es miedo lo que Dios quiere que tengamos. Es un temor reverente, un respeto extraordinario por su persona, por su palabra y por sus planes para nosotros. Enseñemos a nuestras familias a tener temor de Dios. Guiemos a nuestra familia a tener temor de Dios, un temor reverente, cuidando de no pecar porque tememos a Dios, cuidando de serle fieles porque Él se lo merece y le tenemos un respeto a Dios, por lograr que la gente que conviva con nosotros acepte nuestras normas que vienen de la palabra de Dios, porque saben que para nosotros Dios es lo más importante y merece todo nuestro respeto y toda nuestra obediencia. Reverenciemos su nombre y enseñémosles a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros padres, a tener temor de Dios. Y tomemos esta decisión urgente. Mi casa y yo temeremos a Dios. Usted puede iniciar con esa decisión. En tercer lugar, decidamos por una familia que sirva a Dios. En el pasaje Josué 24:14 dice, ahora pues teman a Jehová, pero dice enseguida, y sírvanlo con integridad y en verdad. Y mire, esto de servir a Dios no se trata solo de hacer algo para Dios. No se trata de que usted quiera hacer algo bonito para Dios. Recuerde que en el caso de Caín y Abel, ambos presentaron una ofrenda. Una fue aceptada y la otra no, porque tiene mucho que ver con lo que hay en nuestro corazón. Tenemos que enseñarle a nuestra familia quién es Dios y lo importante que es que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Porque cuando hablamos de servir a Dios con integridad y en verdad, de eso se trata, de hacer su voluntad. No lo que a nosotros se nos ocurra, no lo que nosotros queramos, sino en una buena relación, conocer su voluntad y servirlo a través de obedecerlo. Logremos que nuestra familia quiera servir a Dios y que lo sirva con integridad y en verdad, con sinceridad, con honestidad, sin doblez, sin hipocresía. Hoy en día es tan común ver a tanta gente que se llama cristiana sirviendo a Dios, pero no con un corazón íntegro. Porque mientras ahí en la iglesia o en el edificio dan una cara y hacen todo con alegría, en la casa son otras personas, allá en su trabajo son completamente otras personas, o en sus escuelas se comportan totalmente diferente. Necesitamos guiar a nuestra familia a tomar la decisión urgente de servir a Dios. ¿Cómo es que su familia lo ve a usted sirviendo a Dios? ¿Qué podrían decir de usted? ¿Qué ánimo le ven? ¿Qué motivación le ven cuando se trata de servir al Señor? Porque creo que esto es clave. ¿Es usted una persona alegre al servir a Dios? ¿Es puntual? ¿Es fiel en su cumplimiento? ¿Es usted una persona que su familia le ve leyendo la palabra, orando al Señor? ¿Usted puede ser un ejemplo a su familia en el uso de sus dones, en la entrega de sus diezmos, en el disfrute de las celebraciones que se hacen a Dios? Porque todo eso tiene que ver con que nosotros sirvamos a Dios en integridad y en verdad. Recuerde, el desafío que Josué les presenta ahí en el versículo 15 es, y si mal les parece servir a Jehová. Usted y yo tenemos que motivar a nuestra familia para que conociendo a Dios, también decidan servir a Dios. Y que lo hagan con emoción, con alegría, con entusiasmo, con convicción. Podemos ser motivadores de nuestras familias para servir al Señor. Porque es lo que tenemos que decidir.
yo y mi casa serviremos al Señor. Mire, tal vez usted y su familia en su iglesia con los cristianos que conviven ven malos testimonios. Tal vez oyen las quejas o las críticas que otros expresan de los que están sirviendo a Dios. O tal vez incluso escuche que haya quienes desean las cosas que el mundo le ofrece y hablen de que el cristianismo y la vida en Dios es aburrida y que servir a Dios es aburrido. Bueno, esa es una opción, es cierto. Pero usted puede tomar hoy una decisión que afecte a su familia. Decida hoy escoger servir al Señor por encima de las otras opciones que se le presentan. Para servir al Señor se requiere santidad. Aquí mismo en el capítulo 24 de Josué, versículos del 19 al 21, escuche lo que Josué le dice al pueblo. Entonces Josué dijo al pueblo: no podrán servir a Dios porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá sus rebeliones y sus pecados. Si dejaran al Señor y sirvieren a dioses ajenos, Él se volverá y les hará mal, y les consumirá después que les ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Mire, sí tenemos que tener esto muy claro. Dios no es cualquier persona, es Dios. Es el único, el santo, 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 el todopoderoso, el verdadero. Así que nuestro servicio a Él debe ser en integridad y en verdad. No cualquier servicio, pero usted y yo podemos dárselo. Es más, usted y yo podemos de manera individual decidir ser una influencia para que nuestra familia tome esta decisión urgente. Mi familia y yo serviremos al Señor. Mi familia y yo serviremos al Señor. Y la cuarta cosa, la parte final de este desafío. Decidamos por una familia que quite lo que ocupa el lugar de Dios. Una familia que quite lo que ocupa en lugar de Dios. El desafío completo cierra con esta frase en el versículo 14 de Josué 24. Y quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron sus padres. ¿Sí? Ahora pues, teman a Jehová y sírvanle con integridad y en verdad, y quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron sus padres. Más adelante, en el versículo 23 del mismo capítulo 14, se acentúa este desafío. Dice: quiten pues ahora los dioses ajenos que están entre ustedes e inclinen su corazón a Jehová. El desafío es bien claro. Pongan a Dios en primer lugar. Hoy en día nos cuesta mucho trabajo aceptar la idolatría. Aceptar que existe en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ya no tenemos ídolos construidos con manos humanas de barro o de madera. O incluso, tal vez usted sí tenga alguno así. El Señor nos manda que quitemos esos ídolos. Pero muchos de los ídolos están aquí, en el corazón, que son otras personas, que son incluso nuestra familia, o que es nuestro trabajo, o que es nuestras diversiones. ¿Qué es idolatría? Es todo aquello que hemos creado nosotros y que lo colocamos en el lugar que solo le corresponde a Dios. Es todo aquello que permitimos que ocupe el primer lugar en nuestro corazón y que no es Dios. Por favor, analice en su vida, analice en su familia. Hay cosas, hay situaciones, hay personas que son más importantes que Dios en su corazón y en el corazón de su familia. Analícelo, porque eso es lo que el Señor nos pide como desafío para mantener este hogar firme en sus propósitos. Quiten todos los dioses que ocupan el lugar que Dios merece. ¿Qué es lo que ve su familia en usted, por ejemplo? Si le preguntáramos a su esposo, a su esposa, a sus hijos, si le preguntáramos a sus papás, ¿qué es lo más importante para él? ¿Qué es lo más importante para ella? ¿Qué creen que nos contestaría? ¿Dios? Este es el desafío. Lograr en nuestras vidas que cada miembro de nuestra familia desee poner a Dios en primer lugar porque ven que nosotros lo hacemos. Y que vean el efecto de poner a Dios en primer lugar, porque esa es la parte que nos ayudaría mucho en la influencia con nuestra familia.
Si usted pone a Dios en primer lugar, todas las promesas que Él tiene para aquellos que le aman y le son fieles se cumplirán en usted. Y ese es el testimonio más fuerte. Ni tiene que obligarlos, ni regañarles, ni forzarlos. Con que vean la manera como Dios le bendice, como Dios le cumple sus promesas, como Dios le sostiene en medio de las dificultades y cómo usted reacciona en toda circunstancia, será suficiente motivación para que ellos digan, yo también quiero a Dios en mi vida y quiero ponerlo así como papá y quiero ponerlo así como mamá. Depende mucho de nosotros, por eso Josué se atrevió a tomar esa decisión valiente, esa decisión urgente. Mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo temeremos al Señor. Mi casa y yo quitaremos todo lo que está ocupando el lugar de Dios en nuestras vidas y en nuestro corazón. Quiten, dice el Señor. Quiten todo lo que esté estorbando. Quítenlo. Quítenlo y sirvan al Señor. No sé qué vaya usted a decidir. No sé qué vaya a decidir su familia. Pero yo y mi casa quitaremos todo lo que ocupe el lugar de Dios. Decido hacerlo y decido convertirme en el instrumento de Dios para lograr que mi familia quite lo que ocupa el lugar de Dios en su corazón. ¿Qué altares tenemos en nuestro hogar? Observe su casa, recorra los cuartos, las habitaciones. Es un altar, pero ¿para quién? ¿A quién adoramos? ¿A quién reverenciamos? ¿A quién queremos agradar? Y si no es Dios el que está en el altar de nuestra familia, si no es Dios el que está en el altar de nuestro corazón, decida hoy quitar todas esas cosas y poner a Dios en el trono de su vida primeramente y en el trono de su familia a continuación. Es nuestra decisión. Es una decisión urgente. Y bueno, como dije al principio, la familia de nuestro tiempo está perdiendo esta guerra. Nuestra falta de compromiso entre nosotros, nuestra falta de compromiso con Dios, nuestra falta de compromiso con la verdad de su palabra, nuestra falta de compromiso con sus principios está destruyendo la familia. Y está la familia siendo atacada de una manera terrible. La falta de amor, la falta de perdón, la falta de comunicación, la falta de relación entre los miembros de la familia. Instrumentos que el enemigo está utilizando para destruir nuestros hogares. No nos resignemos, no nos demos por vencidos. Nuestra familia es importante. Yo anhelo que cada una de mis hijas y cada uno de sus esposos se rindan al Señor. Anhelo que mis nietos y los demás nietos que Dios me permita tener amen a Dios, teman a Dios, sirvan a Dios y lo pongan en primer lugar. Es por eso que yo en medio de las dificultades determino, yo y mi casa serviremos al Señor. Decídalo usted también. Recuerde, esta es una decisión urgente. Por eso, este es el momento para decidir. Decidamos por una familia que tema a Dios. Decidamos por una familia que sirva a Dios. Decidamos por una familia que quite lo que ocupa el lugar de Dios. Podemos tomar esa decisión. Tal vez usted piense que no será suficiente con que usted lo decida. Créame que sí. El Señor hizo esa promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Usted y yo tenemos el poder de Dios para convertirnos en la influencia, en el instrumento para que esa promesa se cumpla en todos los aspectos. ¿Cómo puedo obligar a mi familia a temer a Dios, a servir a Dios y a quitar lo que ocupa el lugar de Dios? No se trata de obligar. Se trata de influir, de convencer. Y Dios, el Espíritu Santo, tiene esa tarea. No es nuestra. Él lo hará. Pero usted y yo debemos confiar en el Señor, tomando nosotros la decisión. Yo y mi familia serviremos al Señor. A mí me parece que este es un asunto de gran importancia, porque se trata de mi familia, se trata de su familia, de sus hijos, de sus nietos, de su matrimonio, de sus padres y de su descendencia.
De eso se trata. ¿No es eso lo más importante y lo más valioso que tenemos en este mundo? El desafío es, escoja hoy. Esta es la decisión urgente. Escoja hoy a quién servir. Escoja hoy a quién pondrá en primer lugar. Escoja hoy a quién temerá. Ahora piense estas opciones. A usted y su forma de pensar. A usted, su lógica. O a su familia y lo que ellos quieran. Darles oportunidad de que ellos decidan si se acepta o no. O a Dios. Y poner a Jesucristo como el fundamento de la familia, como el Señor del hogar. Estas son las opciones. ¿Qué estamos enfrentando? ¿El divorcio? ¿Hijos desobedientes, alejados? Vayamos por Dios. Él es la respuesta para todas estas problemáticas que enfrentamos. ¿Hay algún mal hábito, alguna adicción? ¿Hay maltrato familiar? La presencia de Cristo en nuestros hogares erradicará todo eso que lo está destruyendo. Ahora, ¿qué prefiere? ¿Seguir batallando con esas problemáticas? ¿Perder a los miembros de su familia? ¿Perder su matrimonio? ¿O hacer un compromiso con Dios? Esa es la opción. Esta es la decisión urgente. Ahora teman a Dios. Sírvanle con integridad y en verdad. Quiten todo lo que ocupa el lugar de Dios o estorba para que Él sea el primero en nuestras vidas y tome la decisión. Mi casa y yo serviremos al Señor. Hágalo. Urge que tome la decisión. Permítame orar por usted. Tal vez tenga temores, dudas, inquietudes. Dios se encargará de despejar todo eso. Padre Celestial, tú conoces cada hogar que está recibiendo este mensaje. Yo, Señor, te pido por favor, fortalece la fe, siembra la fe, da la fe, aumenta la fe de cada persona que está escuchando. Sobre todo si su familia está siendo sacudida por los problemas, está siendo destruida en este momento. Guíale hoy, ahora, a tomar esta urgente decisión. Yo y mi casa serviremos al Señor. Guíanos a tomar esa decisión. Y Padre Celestial, ayúdanos a entender y a creer que eres tú quien hará la parte más difícil, convencer corazones, unir al resto de la familia en esta lucha en contra del enemigo. Ayúdanos a creerlo y a decirte, aquí está mi vida, úsala para eso. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé qué va a decidir usted, pero esa decisión es urgente. Hoy tiene que decidir. ¿Lo sigue haciendo a su manera? ¿Lo deja a la consideración de lo que quieran hacer los demás? ¿O usted toma la decisión? Yo no sé qué hará, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Decídalo ahora. Quiero agradecerle que me haya prestado su atención a lo largo de todo este mes, cada domingo, 5 mensajes sobre la familia. Si no ha escuchado los demás, yo le invito, escuche cada uno. Creo que tiene un desafío muy importante para nuestro tiempo, muy relevante para lo que estamos viviendo. Y comparta estos mensajes con su familia, con sus amigos, con sus conocidos. Logremos que las familias de hoy se fundamenten en la palabra de Dios y que Jesús sea la roca en la cual se construye la familia. Soy el pastor Alejandro Varela. Sigo orando por usted y espero que el próximo domingo volvamos a encontrarnos con el Señor, porque Él quiere hablarle a usted. El Señor le bendiga.